cronometrado y cualquier cosa yo les voy a estar mostrando acá un semáforo verde cuando iniciamos, amarillo cuando le faltan 5 minutos y rojo cuando terminó su tiempo para poder fluir en los 15 minutos de ustedes tres, lo que haría un total de 45 minutos y luego 15 minutos para el periodo de preguntas. Y bueno, cuando ya iniciamos les explico también a los que nos ven, si pueden escribir por el mismo Zoom o si puede ser por Facebook Live también, las preguntas que tengan a bien presentarles. Vamos viendo el concepto. Acuérdate con Keira que tienes que utilizar otra clave que no sean los semáforos. Correcto, sí, señor. De hecho, Sí, aquí tengo dos asistentes que me van a estar también avisando esos Sí. 15 minutos. Perfecto, cómo no, Keira. Gracias, Mujer precavida vale por 2. Sí, Y si es exactamente. chiricana vale por 3, dígale. Sí. ¿Y cómo han estado? Felices. Muy Ay, qué bueno. contentos. Ay, súper. Bueno, estamos como reloj suizo, son las 1:59 acá, así que en breve empezamos. No Normal. Mm, voy a poner un momentito en silencio el micrófono Sí, para que si se cuela un sonido o algo así. claro, lo No. activan entonces ya cuando les corresponde el turno, ¿sí? Exacto. Eh, Y creo que también voy a ocultar la ¿Sabes cámara. manejar cronómetro ahí? Para que me marquen los 15 de estos niños cuando van por 10, por 9 mejor dicho, me dices para ponerles el amarillo acá. Por favor. Bueno, señores, son las 2 de la tarde. Están en Facebook Live ya. Buenas tardes a todos y a todas. La Secretaría Nacional de Discapacidad, Senadis, se honra en darles la bienvenida. Hoy hemos iniciado una semana de seminarios en la web, conocido como webinars, y en la mañana de hoy tuvimos una expositora de lujo, María Soledad Cisterna de Chile, que nos acompañó con el tema El modelo social de la discapacidad, una cuestión de derechos humanos. La verdad, contar con ella ha sido súper valioso para enmarcar los temas que justamente se presentan en la víspera de nuestro 13º aniversario como entidad autónoma del Estado. En la tarde de hoy también nos sentimos igual de honrados en contar con la participación de 3 activos jóvenes de nuestras comunidades en el tema titulado Encuentro de Jóvenes Líderes con Discapacidad. Y yo agregaría un encuentro entre amigos. Para ello contamos con Jimbel Chifundo, Keira de Gracia y Alberto Martínez. Ustedes los que nos ven por Zoom pueden escribir las preguntas a través del chat por escrito. Por favor, hay un equipo que está revisando las preguntas para así hacérselas pasar al final de cada participación. Cada uno de los participantes tendrá 15 minutos para exponer y yo me valdré pues de la técnica del semáforo usando el verde cuando se inicia, el amarillo cuando falten 5 minutos y el rojo cuando ha terminado su tiempo. Igual puedo, en el caso pues de las personas con discapacidad visual también marcarlo con decir el tiempo en el que vamos. Y una vez terminado este tiempo, vendrán entonces también las preguntas y respuestas de los que nos ven en las diferentes plataformas, entre ellas también los amigos que están conectados por Facebook Live. Bueno, vamos al grano entonces y vamos a iniciar entonces con nuestra primera panelista. Ella es colonense, poetisa y activista. Contribuye como aliada estratégica del Fondo de Población de Naciones Unidas en procesos de desarrollo para personas con discapacidad, juventudes y personas afrodescendientes. Ha participado en espacios nacionales e internacionales, dentro de lo que se resalta la Cumbre Mundial en Nairobi, Kenia. Es miembro activa de la Fundación Contrapeso y de la red Meta, la cual contribuye con el desarrollo inclusivo de las personas con discapacidad en América Latina. También es embajadora en Panamá de la Red de Mujeres Emprendedoras, Construcción de Paz de Latinoamérica y el Caribe. Nos honramos con darle la bienvenida a Jimbel Chifundo. Bienvenida. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bueno, mi nombre es Jimbel Chifundo, tengo 28 años, el viernes cumplo 29. Saludarlos a todos y a todas y bueno, más allá de ser un diálogo
en el que solamente hablo de mí misma y de cómo ha sido mi trayectoria como joven y activista de los derechos de las personas con discapacidad. Hay como ciertos, me gustaría invitar a los que nos están escuchando a que sean bastante interactivos y que comenten y hagan preguntas, porque creo que el diálogo de una como activista se diálogo continuo que podemos tener con las personas que son quienes llevan las vivencias, ¿no? Y manejan o conocen el tema. Y en este sentido, también me gustaría no solamente hablar desde mi perspectiva como una mujer joven con discapacidad, sino también siendo madre de un niño de 8 años que tiene síndrome de Asperger. Se lo diagnosticaron a los 3 años y bueno, a partir de ahí he estado en terapia continua. Y en medio de esto me gustaría, como por ejemplo, traer al imaginario de cada una de las personas que están aquí la pregunta: ¿cuántas interseccionalidades pueden caber en un cuerpo? ¿Qué sucede cuando se entrecruza la perspectiva de género y discapacidad, o cuando se entrecruza el enfoque diferencial étnico de una persona afrodescendiente con discapacidad? Y lo digo porque la discapacidad vista desde diferentes ámbitos es como un poco diferente, porque no se vive del mismo modo siendo mujer, siendo hombre, no se vive del mismo modo siendo una persona afrodescendiente o de alguna diferente etnia, o entre los otros roles, porque no se ve en la misma condición de vida. Aprovecho la coyuntura actual del tema del coronavirus, que precisamente ha servido para evidenciar el alto nivel de desigualdad que existe en Panamá, y quisiera un poco mencionar las recientes cifras del Banco Mundial que hacían referencia a la comunidad de personas afrodescendientes, que indicaba que este porcentaje de la población vivía en hacinamiento y no tenía acceso a los servicios básicos. Entonces, en este sentido, me puse a pensar yo un poco dentro de mi activismo y dentro del rollo de la discapacidad, en cómo estarán viviendo las personas afrodescendientes el tema de la coyuntura actual. Entendiéndose en ese sentido, me puse a pensar un poco en las sugerencias básicas de la Organización Mundial de Salud, que quizás se traduzcan en un poco ineficaces hacia las juventudes con discapacidad que, por ejemplo, necesitan asistencia a la hora de lavarse las manos, o una persona usuaria de silla de ruedas que constantemente está moviendo la silla, o el acompañamiento que pueda necesitar una persona ciega a la hora de salir de casa, o la carencia que tenemos en materia de acceso a la información para las personas sordas por la falta de intérpretes en las diferentes entidades, tanto gubernamentales, tanto no gubernamentales como gubernamentales. Y partiendo de esto, quisiera yo precisamente indicar que esos tipos de exclusión y discriminación que tenemos hoy en día y que se perpetúan a lo largo de la historia, nacen precisamente de esos mitos, tabúes y estereotipos que aún anidan en la sociedad y que están estrictamente correlacionados con la discapacidad en el imaginario de las personas. En este sentido, quisiera como un poco hablar en el contexto social de la discapacidad. Yo, como joven con discapacidad, en lo personal quisiera dejar de verme como una heroína, por ejemplo, cuando yo decido vivir. Porque no es que yo esté haciendo un acto heroico, por ejemplo, al ir a una discoteca, a salir de casa, al buscar un empleo o a querer estudiar. Simplemente estoy viviendo y estoy buscando la calidad de vida que por derecho merezco. Y no solamente que merezco, sino que tengo, que poseo. Quiero hablar un poco de cómo fue mi vivencia una vez adquirí la discapacidad, siendo mujer afro de Colón. A mí me gustaría hablar un poco del tema de la comunicación, de la educación. Y después de la educación, vuelvo al enfoque social de la discapacidad. Mi primera carrera fue ingeniería náutica. La estudié en la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Todavía no había adquirido la condición. Cuando tuve a mi hijo, decidí optar por una carrera que se acomodara un poco más a mis capacidades como mujer con discapacidad y administración de empresas. Entendiendo que ya yo tenía un recorrido como estudiante y que existía la convalidación de materias, decidí yo reintegrarme a la universidad
pero siendo de Colón me encontré con que las universidades en Colón no son accesibles y no estaban listas para recibirme a mí como mujer usuaria de silla de ruedas. ¿Qué significó esto para mí? Que tuve que terminar mis estudios en una universidad, en la Universidad Interamericana de Panamá, y tenía que trasladarme constantemente con mi papá hacia la Universidad de Panamá, y no solamente con mi papá, sino que como mi mamá trabajaba hasta las 7 de la noche, no tenía quien me cuidara a mi niño. Así que esto significaba mi hijo de 3 años yendo a las clases conmigo. Y lo digo por esto, porque sí es cierto que existen las barreras actitudinales de las personas con discapacidad, y yo creo que es precisamente esto el producto de una sociedad que te estereotipa y que ha construido en nuestro imaginario desde pequeño que las personas con discapacidad somos incapaces, y uno termina por creerse ese cuento. Y cuando uno se cree ese cuento, entonces en nuestro imaginario ya se plantea la idea de que no somos capaces de lograr cosas por tener una condición que es, entre comillas, desfavorable, o pertenecer de repente a determinada etnia. Entonces, sí existen, pero las barreras de accesibilidad también existen, y las barreras actitudinales se pueden mejorar en el tiempo apostando a la inteligencia emocional, pero las barreras de accesibilidad a veces son las que frenan la búsqueda de autonomía de las personas con discapacidad. Aprovecho el marco de hoy del tema del Día Nacional del Psicólogo y la psicóloga panameña. Yo me he puesto a pensar, porque de hecho conozco un caso aquí en Colón de una joven amiga que es cuadriplégica y utiliza silla de ruedas. El interés de ella era estudiar psicología. Pero ¿qué hacemos con una persona usuaria silla de ruedas que quiere estudiar psicología cuando la facultad de psicología está en el 3er piso y no existe accesibilidad para que ella pueda acceder a esta carrera? Entonces, ¿qué hacemos en este sentido? Nos vamos a las universidades que existen en Colón, y las universidades en Colón no están aptas para recibir a una persona con discapacidad. Entonces, ahí lo que te detiene no es la barrera actitudinal, sino una barrera arquitectónica que al final se traduce en que lo difícil no es vivir en una condición de discapacidad, sino vivir en un mundo que es excluyente. Y entonces yo me voy luego y me quedo pensando en todo el tema de los convenios en los que Panamá es signatario, y en las leyes que se han fomentado a favor de los derechos de la persona con discapacidad. Y me di cuenta que no es una falta de reglamento o de leyes, sino que el reto precisamente está en la falta de articulación y de accionamiento, porque tenemos leyes bien bonitas, mis señores y estimados y estimadas señoras también, pero a veces nos quedamos en la práctica. Y yo creo que el modo de solucionar esto precisamente, entiendo yo que en Panamá, y no solamente en Panamá, sino en Latinoamérica entera, hay un problema en materia de datas. Es un reto y desafío en materia de datas cómo está la situación de las personas con discapacidad. Y debemos de apostar a visibilizar a las personas a las personas con discapacidad a través de datos estadísticos segregados que sirvan para evidenciar cuáles son las realidades de este sector de la población. ¿Cuántas mujeres con discapacidad hay? ¿Cuántos hombres con discapacidad hay? ¿Cuántos son afrodescendientes? ¿Cuántos viven en condición de hacinamiento? ¿Cuántos viven en pobreza, pobreza extrema? ¿Cuántos han tenido acceso a la educación? ¿Cuántos no? Y se vuelve como un poco caótico, porque pienso yo, y quiero mencionar también el tema, aquí en Colón no hay, por ejemplo, un metrobús o un metro que me lleve a la universidad, lo que eso significaría para mí gastar en pasaje aproximadamente $60 a la semana. Entonces, ¿cuál va a ser mi opción? ¿Quedarme en casa o conseguir un taxi que me pueda llevar todos los días a la universidad y al final llegar a una universidad que no está lista para recibirme? Entonces, al final, ¿qué decido? ¿Quedarme en casa o enfrentarme a esto? Entonces, en este sentido también quisiera como un poco hablar del enfoque social, de que a mí me gustaría que se dejara de ver la discapacidad como un acto heroico. Y en el enfoque de género, ¿cuántas mujeres con discapacidad hoy por hoy todavía seguimos ligadas al tema de la asexualidad? Y como todavía estamos entrecruzadas con el tema de la sexualidad, esto se traduce en que se violencian los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres con discapacidad. ¿Cuántos preservativos encontramos que tienen la fecha de expiración para las personas ciegas? ¿O cuántos consultorios médicos están aptos para recibir a una mujer usuaria de silla de ruedas?
manejamos la cifra de cuántos abortos coercitivos están sucediendo en las mujeres y adolescentes con discapacidad. Les puedo contar yo desde mi vivencia como mujer que me he enfrentado al acoso sexual y acoso por personas o por hombres y en todo el sentido de la palabra, siendo mujer con discapacidad. Uno, porque se me entiende como asexual, o dos, se me entiende como que estoy urgida de sexo precisamente porque nunca he tenido. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y hombres con discapacidad? ¿A qué apostamos nosotros dentro de nuestras instituciones? Las personas con discapacidad en materia programática tienen que ser incluidas desde principio a final y tiene que asegurarse la representatividad diversa de toda la discapacidad para que se contemple la perspectiva de las juventudes con discapacidades dentro de los planes estratégicos que vayamos a implementar. Y entender la discapacidad como una cosa de todos y de todas, porque todos en algún momento de nuestra vida, de manera transitoria o permanente, adquiriremos alguna condición de discapacidad. En el enfoque social, a mí me gustaría ver las discotecas que tengan rampas para mí, porque soy joven y me gusta. Y como persona que también soy poetisa, me gustaría ir a los teatros. Felicidades por lo que se ha hecho en el Teatro Nacional. Pero me gustaría participar en otras presentaciones sin que me tengan que encargar unas escaleras largas. Me gustaría poder vivir una vida en la que se me incluya constantemente y que la inclusión pase a ser una costumbre, cosa del día a día. No quiero irme tampoco o terminar mi diálogo sin también hablar de un poco del tema de los padres y los apoyos que puedan requerir las personas con discapacidad. Disculpen si sueno dura, pero los padres tienen que sí darle voz a sus hijos, pero no hablar por ellos, porque a veces en la búsqueda de la autonomía, los primeros que se oponen son los padres por el miedo que tienen hacia las personas con discapacidad. Señores, vivimos en un mundo que es altamente excluyente, que tiene una alta tendencia a jugar por apariencia. Sin embargo, hasta que no se empiecen a visibilizar a las personas con discapacidad desde sus capacidades, esto no va a cambiar, porque tenemos que cambiar el imaginario de las personas a nuestro alrededor, de la sociedad. Yo me tomo esta lucha personal porque yo sé que en el ayer hubo personas que lucharon para que este mundo fuese un poquito más accesible y nos corresponde y nos compete a nosotros hoy luchar por un mundo mejor para los que nos preceden el día de mañana, por mi hijo, por nuestros hijos, porque me pongo constantemente a pensar qué significa para mí como madre con discapacidad de un niño con discapacidad, qué sucederá el día que yo no esté si no lo he formado para que él mismo pueda defenderse. Entonces, sí puedo darle voz, pero al final también tengo que darle conocimiento y tengo que fomentarle las capacidades para que pueda desenvolverse como persona individual. En los programas que se haga dirigidos a las personas con discapacidad, deben de estar los hijos con discapacidad, por muy difícil que sea, porque solamente de ese modo se va a evidenciar la realidad y cuáles son los retos y desafíos que presenta la juventud con discapacidad. Hay que darles voces a nuestros hijos. Y lo que pudiese fomentar, a mí me encantaría que a partir de estos webinars o estos conversatorios, emerja un plan de acción de qué vamos a hacer para visibilizar las juventudes con discapacidad o cuál va a ser el próximo paso a partir de aquí para que esto no se traduzca solamente en un conversatorio. Si me permiten, pudiese darse la idea de fomentar una escuela de liderazgo hacia la juventud con discapacidad que pueda hablarles un poco primero de cómo funciona la gestión pública, de cuáles son las leyes que me favorecen, cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes como juventud, que existe una ley de equiparación económica, que existe un proceso de certificación, cuáles son tus aportes, y que a partir de las propuestas de las juventudes con discapacidad se elabore un plan estratégico que sea funcional y sostenible a través del tiempo, porque sabemos que en 5 años todos los que estamos aquí hoy pueden cambiar, pero debemos de buscar el tipo de prácticas que puedan desarrollarse entonces constantemente. Y ya voy terminando. Me gustaría simplemente dejarles en el imaginario una cosa. La discapacidad es cuestión de todas y de todos. Sí existen las barreras actitudinales y los llamo a todas las personas con discapacidad que están escuchando que luchemos en contra de eso y nos apoyemos los unos con los otros. Pero también le pido a todas las personas que están presentes, a todas las que tienen el deber de proteger nuestros derechos, que
busquemos la metodología de minimizar las barreras arquitectónicas que siguen perpetuando la exclusión de las personas con discapacidad. Que existan las barreras actitudinales, sí, pero la barrera de accesibilidad y acceso a la comunicación no debería ser una de esas, porque Panamá es signatario de la Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Eso es todo. Muchas gracias, Jimbel, muy interesante. Y esta dinámica también con poco tiempo nos deja, como decimos en buen panameño, nos deja picados, ¿verdad? Corresponde ahora la oportunidad también a Keira, de Gracia. La verdad que el que conoce a Keira personalmente tiene un gran privilegio y su historia es impactante. Una chica que representa autonomía y vida independiente también. Keira es estudiante de periodismo y es licenciada en gerencia en recursos humanos por la Universidad Latina de Panamá. Tiene una maestría en coaching profesional de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Y hay que decirlo, no fue online, ella fue, cruzó el charco, llegó hasta allá y regresó con su título. Sus grandes pasiones: la comunicación, el coaching, andar en bicicleta, obras de teatro, acampar, el fútbol, animales, la naturaleza, la danza, su familia y Dios. Se considera una persona aventurera y espiritual, siendo un ejemplo de autonomía y vida independiente de las personas con discapacidad visual. Actualmente labora en el Sistema Estatal de Radio y Televisión, CERTV, y por un tema pues de equiparación, sí me va a permitir pues locutar el tiempo a los 10 minutos cuando te falten 5 y luego cuando termine el tiempo para poder ceñirnos a la dinámica. Keira, activa tu micrófono por favor y demos entonces la bienvenida a Keira de Gracia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y permitirme estar compartiendo con ustedes en esta semana, que es una fecha muy importante para la Secretaría Nacional de Discapacidad, y poder conversar de un tema tan importante como somos los jóvenes con discapacidad. Bueno, antes de conversar algunos puntos que quisiera poder desarrollar con ustedes en estos minutos, bueno, como ya lo comentó Joaquín, yo tengo discapacidad visual. Y definitivamente que tener una condición visual no es fácil porque, como decía Jim Bell, no vivimos en un mundo adaptado que se hizo para nosotros. Entonces, desde que uno adquiere una condición, pues los retos siempre van a estar presentes para ti, para tu entorno, para la familia, pero creo que los retos son la oportunidad para demostrarse uno primero lo que uno puede hacer con las dificultades. Yo qué puedo hacer con este problema para transformarlo en una oportunidad, para transformarlo en esa oportunidad que tengo para ser primero mejor persona, luego mejor estudiante, una gran ciudadana o una buena profesional. Entonces, yo creo que los retos y los problemas tenemos que sacarle el mayor provecho de esto, y los jóvenes con discapacidad representamos muchas cosas bellas. Los jóvenes con discapacidad somos energía, somos fuerza, somos pasión, somos dinamismo, somos la chispa que pone esa alegría y ese toque especial a las cosas que hacemos y que marcamos la diferencia. Entonces, los jóvenes tenemos la gran responsabilidad de no detenernos, de siempre avanzar y defender hasta el final nuestros sueños, porque a los jóvenes nos gusta soñar. Y yo creo que lo más hermoso de todo esto es que somos jóvenes y que tenemos toda una oportunidad y un mundo por delante para luchar y trabajar por nuestros sueños, que no es fácil, que va a ser difícil, por supuesto que sí, porque yo he asumido retos desde que adquirí mi condición a los 14 años, que fui diagnosticada de retinosis pigmentaria, pero bueno, como digo en mi perfil, me considero aventurera, me gusta aventurarme, porque para mí, para Keira de Gracia, una vida sin aventuras y sin retos sería muy aburrida. Y siempre hacer lo mismo para mí se convierte en una monotonía. Entonces, por eso es que me gusta siempre hacer cosas nuevas, innovadoras y diferentes. No me gusta quedarme quieta por mucho tiempo porque me estanco y siento que las ideas que quiero hacer y poder desarrollar se me enfrían, porque tanto tiempo de estar estática no me permite fluir las cosas que yo quiero hacer. Entonces, los jóvenes representamos todo esto y muchísimo más.
toda esa pasión tenemos que usarla y sacarla al máximo potencial para que nosotros podamos demostrarnos primero a nosotros, antes que a cualquier otra persona, lo capaces que somos. Los retos que tienen los jóvenes sin discapacidad, siempre que los jóvenes tienen un reto, y que hemos escuchado estas frases como: ay, no, es que estás muy joven para esto, este proyecto es demasiado grande, tú no vas a poder porque no tienes la experiencia, porque no tienes el conocimiento, estás muy jovencita para hacer esto, porque no tienes, no tienes el conocimiento suficiente y no tienes esa expertise suficiente para poderlo desarrollar. Entonces, siempre los jóvenes tenemos ese primer reto que encontramos cuando buscamos un trabajo, como decía Jim Bell, o también cuando queremos asumir un emprendimiento, un proyecto, porque eres joven. Entonces, la edad es un tema que siempre las personas lo ponen como un obstáculo. Y ahora se imaginan cuánto más los jóvenes con discapacidad. Uno es por la edad, los que no tienen discapacidad, y ahora los que tenemos una condición, pues si le agregamos esta joyita más, pues definitivamente los retos se siguen incrementando para nosotros. Pero para mí, y siempre lo he dicho, los retos comienzan primero en la casa, antes que en la sociedad, antes que en la calle, antes que en un centro educativo. Los primeros retos que tiene que romper y que tiene que derribar una persona con discapacidad está en la familia, porque en la familia es donde comienza la inclusión. Cuando yo rompo esos primeros retos, esos primeros desafíos, barreras que encontramos en la casa, en la familia, yo voy a poder con lo demás. ¿Por qué voy a poder con lo demás? Porque cuando yo quiera entrar a un centro educativo, una universidad o buscar trabajo, probablemente me van a rechazar algunas veces. Y yo me voy a deprimir porque es normal que eso suceda, que no voy a encontrar muchas veces a la primera una aceptación, porque existe tanto desconocimiento de la discapacidad afuera, porque existen tantos paradigmas de la discapacidad. Pero como yo me voy a sentir mal por eso, ¿a dónde usualmente uno recurre primero? Donde la familia, a la casa. Entonces, ahí es donde uno encuentra las fuerzas para salir adelante, para emprender y para poder luchar por sus sueños. Por eso es muy importante y es clave, es fundamental el apoyo familiar en todo, porque es clave, va a ser clave para el éxito de los jóvenes, de las personas, de los niños con discapacidad. No podemos frenar al joven con discapacidad si quiere estudiar comunicación, derecho. Los padres muchas veces, y voy a empezar con el tema familiar, que para mí es el primer reto, por la sobreprotección, muchas veces lo que estás haciendo es sembrando temores e inseguridad en los chicos. Si aquí hay papás, mamás, hermanos, abuelitos, personas que tengan algún familiar con discapacidad, sepa que es muy importante que su hermano, su hijo, cuente con su apoyo, porque usted es el que le va a inyectar esa fuerza, esa energía para que él pueda volar tan alto como quiera. No sea usted el que lo limite, no sea usted el que le diga si puede o no puede, si él puede o no puede. Él se va a dar cuenta con el tiempo si puede desarrollar eso que él escogió, eso que él quiere. Imagínense, yo tengo amigas adultas de 25, 30, 35 años y amigas que me cuentan, Keira, mi mamá, mi papá, a la edad que yo tengo, todavía influyen en mis decisiones personales, como, ay, sí, yo quiero que te cases, pero que te cases con este. Les voy a contar la historia de una amiga, ella es de afuera, de aquí a Panamá, y ella tuvo un novio por 5 años, que lo quiso muchísimo y se enamoró y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? Que su familia nunca estuvo de acuerdo con esa relación porque el chico que a ella le gustaba tenía discapacidad visual y la familia decía, pero ¿qué vas a hacer con un novio que es ciego igual que tú? ¿Cómo van a salir adelante? Entonces, la familia hasta en esas decisiones quiere decidir y no puede ser. Y yo le decía a mi amiga, pero ¿quién es la que se va a casar con el muchacho? ¿Tú o ellos? La familia es una gran bendición y definitivamente hay que agradecerle
por todo lo que nos dan y por todo lo que nos enseñan y por todo lo que nos ofrecen. Pero la familia no es eterna y esa es la realidad que tenemos que entender. Nuestros familiares no son eternos. Yo quisiera que mi mamá y mi papá, quisiera tener los 200 años más, pero la realidad es que eso no va a ser así. Entonces, eso que muchas veces sucede con las familias, la sobreprotección que pasa más en las mujeres que en los hombres con discapacidad. No digo que en los hombres no pase, pero usualmente pasa más en las mujeres con discapacidad. Entonces, la familia es muy importante que tomemos conciencia de esto, porque le estamos haciendo un mal. Yo no digo que no se preocupen por los chicos, por los jóvenes, sí, preocúpese, y cuídenlos, y quiéralos, y ámelos, pero sin sobreprotegerlos, porque los está anulando, porque no los está dejando ser, y al no apoyarlos se van a frustrar, y al día de mañana, cuando sean unos adultos para tomar decisiones, no van a saber ni cómo hacerlo, porque simplemente no supieron desde pequeños aprender a tomar pequeñas decisiones. Eso empezando por la familia. Luego, si nos vamos al ámbito educativo, a los centros educativos, que es fundamental la educación para el joven con discapacidad, está el tema de que algunas escuelas no tienen el conocimiento o simplemente no aceptan el reto, no sé si por temor o por prejuicios, que no aceptan a los estudiantes con algún tipo de discapacidad porque no saben cómo atenderlo, porque no saben cómo tratarlo o brindar las adecuaciones a los chicos. Entonces el papá tiene que pasarse una vida, semanas, meses, encontrando un centro educativo donde ese chico pueda ser incluido. Entonces son cosas que no podemos obviar y que existen todavía en el siglo XXI, pero que definitivamente hay que cambiar eso, porque la educación tiene que ser para todos. Entonces, el reto de la educación, encontrar ese centro educativo, muchas veces para los padres se vuelve todo un desafío. Por ejemplo, les comparto mi experiencia personal. Yo antes quería estudiar otra carrera, pero yo tuve problemas para entrar a esa carrera porque los coordinadores de esa licenciatura que yo quería tomar me habían dicho que era muy visual, que para mí iba a ser muy difícil. Bueno, me pusieron tantos obstáculos, me dijeron tantas veces que no, que sinceramente me frustré, sí, llegué a la casa llorando, me sentí súper mal, porque era lo que yo quería escoger. Y bueno, pues yo dejé eso así, lo dejé así, pasó un tiempo, tomé ese dolor, ese dolor lo trabajé como un proceso, y luego me levanté y, bueno, decidí estudiar otra licenciatura que también me gusta mucho, la terminé en el 2017. Luego me fui para España, a Madrid, España, y como lo dijo Joaquín, no lo hice virtual, mi máster estuve 9 meses por allá, y fue toda una experiencia retadora porque me fui sola, no me fui con mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, no, ellos no estuvieron conmigo, yo estuve totalmente sola en una cultura muy diferente, donde sí es cierto que hay mucha accesibilidad, aunque ellos también tienen sus retos que todavía tienen que trabajar, y bueno, pero lo cierto es que España me enseñó muchísimo, y yo creo que una de las cosas que yo le agradezco mucho a ese país, y sobre todo en el máster en el que yo estuve, es que muchas veces el ser humano está muy cómodo en esa capa de protección que está envuelta simplemente de temor, y ese temor nos lleva al conformismo. Entonces yo quiero decir a las personas con discapacidad, los jóvenes con discapacidad, que nunca se conformen con lo que tienen o hasta dónde han llegado, porque ustedes pueden llegar súper lejos. Por ejemplo, yo terminé mi máster de coaching y no conforme con eso, sigo estudiando la carrera de periodismo. Ya voy en la mitad de la carrera, y yo sigo haciendo muchas cosas y no paro porque me gusta, porque disfruto de lo que hago, porque yo creo que, bueno, uno pierde la pasión de hacer las cosas, uno pierde la motivación, pierde muchas cosas, hasta las ganas de vivir, claro, porque te levantas todos los días porque, bueno, que tienes que levantarte y simplemente, pues, estás para respirar, comer, dormir, levantarte al día siguiente. Hacemos una vida muy simple. Mira, Cuando te quedan 5 minutos, disculpa, ¿oíste? 5. Ah, súper. Perfecto, hacer de esta vida una maravilla. Entonces, de ahí viene el reto laboral. El reto laboral que también muchas veces
para las personas con discapacidad es todo un desafío encontrar. ¿Por qué? Porque también existe mucho desconocimiento por parte de las empresas y yo creo que las personas con discapacidad, y les comparto este mensaje de mi corazón, porque es un consejo para ustedes y para mí también. Ahorita estamos pasando un tiempo de pandemia, un tiempo donde el mundo se ha paralizado, el mundo cambió para todo el mundo, sin excepción de nadie. Y esta nueva normalidad, también de alguna manera nos afecta a nosotras, a las personas con discapacidad, pero convierta este reto como una oportunidad. Yo quisiera preguntarle a los jóvenes con discapacidad qué están haciendo en este momento para que después que termine esta pandemia, porque algo que sí es cierto, gente, es que la pandemia no es eterna, esto va a terminar en algún momento, pero cómo usted se está preparando para que después que esto acabe, cómo usted va a ir a las empresas a buscar trabajo. ¿Qué ha hecho? ¿Sabe que ahorita que estoy en teletrabajo y estoy trabajando notas de interés general sobre el COVID, y hacía una nota la semana pasada, y saben, la pregunta que ahora hacen en las entrevistas online, recursos humanos, dicen que la pregunta de cuéntame de ti ha pasado a en qué ha estado invirtiendo su tiempo durante la cuarentena. Y si a usted le preguntan eso, ¿usted qué diría? Yo creo que es muy importante que en este tiempo de confinamiento, hoy en día hay tantos recursos que podemos utilizar para seguir preparándonos, para seguir haciendo cosas interesantes, para emprender. En Internet podemos encontrar muchísimos recursos. La competencia es dura para todo el mundo. Y claro, para nosotros también, para las personas con discapacidad. Pero antes de tu discapacidad, tú tienes que mostrarle a las empresas y a la gente, al mundo, tus capacidades. ¿Por qué? Porque tu hoja de vida va a hablar más. Tú tienes que hacer y tienes el reto que tu hoja de vida hable más que tu bastón, que tu silla de ruedas, que tu prótesis, que lo que tú utilices más que tu condición. Haz que esa hoja de vida brille tanto, que encandile a recursos humanos para que el bastón quede de un lado y diga, wow, pero es que esta persona me interesa, yo necesito este recurso humano. Y bueno, yo creo que quiero ir terminando porque hay varias cositas que se me van a quedar por tema de tiempo, pero el liderazgo, los jóvenes con discapacidad, tenemos la gran responsabilidad de los que son parte de alguna asociación, que son parte de algún organismo, o simplemente uno puede ser líder en su casa, en la comunidad, donde quiera que esté en su universidad. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta estas características, que si usted las tiene, usted va a ser un buen líder, pero si usted no tiene estas características, entonces usted tiene que trabajar en este tiempo de confinamiento y ese sería otro reto muy interesante que pueda desarrollar. Y las características, muy rapidito, quiero mencionar algunas de liderazgo para los jóvenes y para personas que trabajan con los jóvenes, es la pasión. Esa es una. Yo creo que la pasión lo hace todo, porque la pasión es lo que nos mueve y es lo que nos lleva a hacer cosas extraordinarias. De allí tenemos la integridad. ¿Por qué la integridad? Tenemos que ser íntegros, líderes íntegros, jóvenes y para todas las personas que están viendo esta conferencia, es que la integridad genera confianza. Muchas personas, muchos líderes pueden ser muy buenos en su comunicación, en sus estrategias, fabulosos, pero si no son íntegros, de nada vale que tengas una super idea, porque la integridad es lo que va a generar confianza en tu equipo, en las personas que te siguen. Entonces hay que trabajar en eso, porque la persona íntegra es fiel a sus valores y a sus principios. De allí tenemos la escucha. Un líder siempre escucha, porque uno no lo sabe todo y uno nunca deja de saber de aprender. El líder tiene que estar buscando constantemente información, mantenerse actualizado, ver qué están haciendo otros líderes, para que usted también pueda copiar modelos positivos que le permitan a usted hacer un buen liderazgo. De ahí tenemos la empatía. Esto me preocupa mucho, la empatía. Yo creo que la empatía es algo que no podemos dejar de perder, la empatía, porque la empatía es esa sensibilidad que tenemos por el otro. Y yo creo que entre más humanos el líder, más genuinos van a ser sus proyectos, más reales y van a ser más efectivos. Y por último, la visión. La visión es fundamental. Yo creo que un líder sin visión no llega a ningún lado. Yo creo, como yo los digo a veces a mis amigos de bromas en serio, yo creo que un ciego tropezándose, cayéndose puede llegar a muchísimos lugares, pero un ciego sin visión no llega ni siquiera a la esquina de su casa.
porque la visión es lo que te indica hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar. Y la visión es fundamental, como decía mi querida Helen Keller, activista, escritora y una gran líder para mí, mujer sordo-ciega con discapacidad visual. La vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, no me va a dar tiempo para dar algunas otras recomendaciones, pero sí quiero, mencionar algunos líderes que para mí son un referente en la discapacidad, pero sí terminar con algunas recomendaciones a todos los jóvenes con discapacidad y sin discapacidad, y para las personas que trabajan con jóvenes con discapacidad. Creo que hay que renovar, hay que reinventarse, hay que mantenerse actualizado, informarse. Podemos tener este tiempo para que podamos hacer grandes y mejores cosas por los jóvenes con discapacidad en Panamá. Yo conozco de muchos, y yo sé que todos ustedes también, jóvenes con discapacidad, que hay que exprimir ese máximo potencial que tienen en el deporte, con el talento, y no dejar dormir esos talentos jóvenes. Ustedes pueden llegar hasta donde ustedes quieran. Nadie puede decirle a usted cómo, ni dónde, ni cuándo, ni con quién, ni de qué manera hacer las cosas. Tú eres el único protagonista de tus sueños, de tu vida, y puedes lograr muchas cosas si tú te lo propones. Muchas gracias, Muchísimas Keira. gracias. Excelente participación, la verdad, y cerramos este ciclo con un representante también de los muchachos, ya que hay que resaltar también que el activismo en nuestro país lo toman las damas, han sido realmente las más proactivas y las más comprometidas, pero también tenemos un caballero también que su vida es un reflejo en una comunidad con grandes desafíos como es la comunidad de Caledonia, donde reside. Él es director ejecutivo de la Fundación Todo Tuyo María, que defiende los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, líder comunitario, gestor cultural, entrenador de fútbol de la Academia Leonas 507. En las pasadas elecciones del 2019 fue nominado como candidato a representante del corregimiento de Caledonia por la libre postulación. Su desempeño comunitario le ha dado la oportunidad de promover accesibilidad universal y generar espacios de participación de jóvenes en riesgo social. Recibamos con un fuerte aplauso, ¿por qué no?, Alberto Martínez. Muy buenas tardes, mis estimados. Primero que todo, felicitar a la Secretaría Nacional de Discapacidad en sus 13 años. De verdad, es un honor para mí participar de esta actividad. De verdad que lleva como título Por una sociedad más inclusiva para que nadie se quede atrás. De verdad, un orgullo compartir panel con Keira y Enbel. De verdad que escuchando su historia, una hace un llamado a la unidad de las organizaciones que me parece excelente, y la otra hace un llamado a nuevos liderazgos. Y de verdad, bueno, me quedo al final con una reflexión de que un llamado más que todo a las organizaciones que hagamos más incidencias, y la verdad que le abramos paso a nuevos líderes. Es mi llamado en esta intervención. De verdad que voy a hablar poco de mi experiencia en diferentes actividades curriculares dentro de un par de puntos como el tema aquí, el tiempo. Pero quiero hablar de resumir mi historia básicamente para hablar de algunas experiencias que he tenido. Primero que todo, tengo 35 años, soy líder comunitario, pertenezco a una organización con discapacidad que defiende los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Conocí de esta fundación, la Fundación Todo Tuyo María, quien su líder es la hermana Ana Fischer, muchos la conocen. Por años ha estado luchando por las personas, por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. La conocí en el año 2012. Desconocía del tema discapacidad. Al pasar de los años, me fui integrando a la sociedad. Y bueno, me dieron la oportunidad primero de ser activista, de conocer muchas cosas, conocer los temas de discapacidad, mis derechos, mis deberes también como persona con discapacidad. Y ahí me fui abriendo paso. Luego
ejercí como relacionista público de la fundación. De ahí participé en diversas actividades de discapacidad en conjunto con ellos, me di a conocer con la Secretaría Nacional de Discapacidad en algunos temas. A los años fui creciendo y avancé, bueno, hasta hoy la posición de director ejecutivo. De verdad que fueron años de conocer del tema, de lucha. Y bueno, más que todo, de ahí el empoderamiento y el de conocer mis derechos como persona con discapacidad. Si bien es cierto, la Secretaría está para orientarnos a nosotros, a nuestra familia, pero también existimos organizaciones en las cuales debemos apoyar a la Secretaría y darnos a conocer para que todo el mundo nos visibilice, para que tengamos inclusión, para que tengamos accesibilidad. Si bien es cierto, Panamá es un país donde la primera barrera es la barrera de la sociedad, en la cual no tiene, como si dice, esa cultura de tratar a las personas con discapacidad. Y de verdad que ese llamado a las organizaciones de hacer incidencia y mostrarnos de verdad que somos talentosos, que podemos hacer las mismas cosas y que todos somos iguales al final. Básicamente, resumiendo mi experiencia en la fundación, creo que hay un PowerPoint que preparé, creo que por ahí van a estar viendo algunas imágenes de algunas actividades que he participado con la fundación, con la hermana Ana, con el director ejecutivo Yair Herrera, con mis compañeros, y hemos estado activos, hemos hecho incidencia y donde vamos siempre velamos y peleamos por los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Bien, pasando de este tema a un tema que surgió como un reto. Yo en mi historia era futbolista, nunca pensé contar con una discapacidad. Yo, un joven muy activo dentro de mi corregimiento, y no esperé, o sea, no pensé tener nunca la discapacidad. Y de verdad que cuando la tuve muchos años de duelo, tuve como unos 5 o 6 años, la verdad pensé que todo se había acabado. Tenía muchas cosas por hacer y bueno, me integro a la sociedad, me hacen un llamado, unos amigos, a pertenecer a un proyecto y me gustó, me hice la promesa de no dejar que ningún joven en mi corregimiento pasara por lo que yo pasé. So que me hizo una promesa de trabajar en pro de eso y desde lo que me gustaba, que era el fútbol, yo inicié por un llamado de unos amigos, profesor Arnoldo, mi amigo Rancés y José Castillo, con un proyecto con más de 150 jóvenes, que es el proyecto Creciendo Juntos en Caledonia, donde me abrieron las puertas y participé orientando a muchos jóvenes sobre el tema de discapacidad, sobre la violencia en mis barrios, y impactarlo más que todo, que no es fácil estar en una silla de ruedas y todo lo demás, o con discapacidad. De verdad que fue un proyecto que me impactó mucho, pero me surgió un sueño y yo veía una población que también era un poco vulnerable en este tema de las chicas, de las niñas. Teníamos niñas y niños mezclados y de verdad como que no tenían esa privacidad. Nace la idea con una amiga y mi hermana y mi mamá, y le presento el proyecto y le digo, ¿sabes qué? Yo tengo una idea de sacar un proyecto exclusivo de fútbol para niñas. No se quedó en ideas. En el 2015 hice mi proyecto. En el 2017, disculpe, hice mi proyecto de la Academia de Fútbol de una 507, donde me capacité como entrenador en la federación, estudié todo el tema y ejercí o ejerzo como entrenador de fútbol en la Academia Leona 507. Aparte de aprovechar ese espacio de forma recreativa y social, también le brindo a mis chicas
charlas en el tema de discapacidad, del trato de las personas, de los derechos que tienen las personas con discapacidad. Y de verdad que las he sensibilizado, las he orientado en ese tema y a la chica les ha parecido un tema fabuloso, interesante, hacen preguntas y rompemos, como quien dice, ese tabú de que hay, que le llamen a la persona correctamente, no el impedido, ni, o sea, que le llamen como es, persona con discapacidad o por su nombre si conocen a la persona. Tengo 60 alumnas actualmente, cada verano nos reunimos, participamos de diversas actividades en las cuales me invitan. Y bueno, abrí ese espacio que también era como un tabú de que ven acá, ¿por qué las personas con discapacidad no podemos participar de esos espacios o tomarnos esos espacios deportivos? Y bueno, rompimos esa barrera y participamos de ahí, no solo se quedó en sueño. Bueno, resumiendo la historia en la Academia Leona 507. En lo comunitario, participo de diversos grupos en la comunidad. Formo parte de grupos culturales, deportivos, comité de residentes, organizo con ellos muchas actividades. También trabajo con diversas instituciones, ONG, policías, municipios, secretarías. También, como quien dice, tomándome esos espacios como persona con discapacidad para crear un precedente y que quede ese espacio ahí. No es que nos inviten, sino que tenemos que tomarnos esos espacios. Y por último, bueno, voy a hablar de una experiencia, una última experiencia que nació de unos compañeros en una reunión de la hermana Ana, que había ido a una conferencia del tema de discapacidad y la política. Ella me decía, no, ahí hablaron de que las personas con discapacidad tienen temor de tomarse los espacios políticos. Si bien es cierto, mucha gente no le gusta la política, pero la política busca garantizar el pleno goce de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos derecho a ocupar esos espacios para lograr el respeto, la inclusión y la igualdad de oportunidades. Es por eso que tomé el reto y la decisión de correr como candidato a representante por la libre postulación por el corregimiento de Caledonia, casi logrando 850 votos. O sea, sin recursos, como decían las personas, de que no, pero que tú tienes que tener plata para los recursos. No, solamente con la carisma, propuesta y de que vean que las personas con discapacidad también, como que decía mi eslogan, no vea mi discapacidad, ve mi capacidad, y nos tomamos ese espacio y de verdad que fue un impacto grandioso y de verdad me gustó mucho. Y incluí a mis amigos con discapacidad, mi familia también fue parte y me ayudó mucho. Y bueno, dejando un mensaje final a todos, a quienes nos ven, nos escuchan, es necesario eliminar las barreras en la sociedad. La accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales y las personas con discapacidad pueden llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad. Por eso hago un llamado a todas las personas con discapacidad y sus familias, que pierdan ese temor y que luchen, sueñan, que no se desanimen, que no se queden encerrados en su entorno, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Y me despido con este eslogan, que también lo utilicé en campaña: mi capacidad es mayor que mi discapacidad. De verdad que agradecido con la Secretaría, con el panel, y le mando un fuerte abrazo y de verdad que ahora con esto de la nueva normalidad, busquemos nuevos retos tecnológicos, que también nos mostremos, que también nos tomemos esos espacios de teletrabajo, de radio, de televisión, de lo que podamos hacer ahora desde casa, pues. De verdad que sí, ha sido un honor para mí participar y más que todo agradecido. Un saludo, un fuerte abrazo y bendiciones. Gracias, Alberto. Bueno, ha sido realmente interesante esta dinámica con estos tres jóvenes con discapacidad que realmente son un orgullo no solamente para Panamá, sino para el mundo, muchachos. Nosotros los que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes
de una manera tan cercana, de verdad que no podemos dejar de expresar nuestra satisfacción de que el relevo generacional con ustedes está garantizado. Bueno, en síntesis, tuvimos una secuencia muy interesante en donde Jimbo nos pone en contexto un poco el aspecto, digamos, cultural del imaginario colectivo, de esas situaciones que se ven de manera focalizada en el caso específico de las mujeres con discapacidad o los afrodescendientes con discapacidad, ese contexto de políticas públicas que también es importante y que también resaltaste en tu presentación, Jimbo, el hecho de ir ser concretos a un plan de acción, el tener el enfoque de juventud en nuestros planes estratégicos. Creo que aquí tenemos pues al doctor Citón, que es además un académico y un maestro de juventudes que sé que ya nos ha dado a nosotros esa instrucción de poder incorporar en nuestros planes operativos el hecho de la formación de líderes, y nos vamos a tomar literalmente la palabra en lo que has propuesto. Y bueno, pasamos muy rápidamente en la experiencia de Keira, que trasciende entonces no solamente al tema del aspecto personal, resalta un poco el contraste entre una familia si es un ente catalizador o potenciador de todas las cualidades del ser humano, o es un ente que también sobreprotege y limita, pasando entonces al aspecto de carácter profesional, y pone en la palestra en el último punto el aspecto del reto a nivel laboral. Creo que eso es bien interesante porque vemos que la secuencia es bastante organizada, fue de una manera muy bien llevada por ustedes, como si todo hubiera estado puesto perfecto en la secuencia a tiempo. Y finalmente, entonces, Alberto, que es una persona que también es de acción, que también pone en contexto el aspecto personal de la condición, el contexto de la realidad en donde se da la propia condición de la discapacidad. Pones el dedo en la llaga en donde todavía como la violencia está generando en Panamá discapacidad física, un tema también bien interesante para investigar, para caracterizar, inclusive dar datos. ¿Cuántas personas con discapacidad están en una silla de ruedas por un tema de una balacera, de un asalto y situaciones como esta? Eso también es importante, pero al mismo tiempo no te quedas allí, sino que estudias, te capacitas, le diste un enfoque a tu pasión del fútbol con la formación técnica que genera, y tu gran frase con la que terminas, que es la de tomarse los espacios. Yo creo que eso es bien importante porque te has tomado los espacios en la comunidad, en el aspecto político, en el aspecto cultural y deportivo. Entonces, tenemos preguntas para ustedes. Vamos a empezar con las preguntas de Jimbo. Las voy a resumir para que tú puedas también sintetizar las mismas que van en la misma secuencia. Dice, Jimbo, ¿cree usted que en las escuelas se debe enseñar desde el inicio de la educación los derechos y deberes de las convenciones de derechos humanos y más de la Convención de las Personas con Discapacidad? Otro, ¿qué consejo le das a la sociedad y a los estamentos gubernamentales sobre las políticas públicas en el tema de discapacidad? Y tres, ¿cómo va el proceso de empoderamiento, en tu buen ver, de las mujeres con discapacidad? Jimbo. Bueno, respondiendo la primera pregunta, ¿cuánto tiempo tengo para responder? Lo más breve que puedas. Ok. Pienso yo, o no creo que pienso, siento que es necesario que dentro de la currícula escolar se adecúe el tema primero de inteligencia emocional hacia los niños y niñas, en todo el sentido, no solamente hacia los niños y niñas con discapacidad, sino a todos, porque precisamente es desde la niñez y la adolescencia que se trabaja la mente de nuestros niños, y entonces a partir de ahí, entendiendo que la inclusión es un reto, desarrollaríamos dentro del imaginario de nuestros niños que la discapacidad es parte de la diversidad humana, que no es que nosotros tengamos que organizarnos fuera de, sino que somos parte de, y apostar a la diversidad y entender en materia de derechos humanos lo que significa la discapacidad sería realmente un pro. Y adicional también, y sería genial, yo espero ver un Panamá en que desde primer grado, desde kinder y desde prekinder, se incluya el tema del lenguaje de señas en la currícula escolar, porque cuántas veces hemos negado el derecho a la información de las personas sordas. Adicional, sí es necesario saber en materia de leyes lo que significa la discapacidad, porque entendiendo que la discapacidad es cosa de todos, todos deberíamos saber cómo funciona la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo he participado de muchos procesos formativos en materia de mujer y discapacidad, y entendemos que es un tema complejo cuando se entrecruzan estas interseccionalidades, porque cuando eres mujer, madre y tienes una discapacidad, los mitos como que se hacen un poco más fuertes. Entonces, ¿cómo hemos ido avanzando? Evidenciando el tema de cuáles son
cuáles son las realidades que vive una mujer con discapacidad, entendiendo también que tenemos ese patrón social que estereotipa y que hace que, por ejemplo, que las cargas del hogar se sitúen mayormente en las mujeres. Entonces, ¿cómo vive la mujer con discapacidad, por ejemplo, esta vivencia del coronavirus? ¿Cómo se está llevando a las mujeres con discapacidad o las mujeres que no tienen discapacidad y tienen niños con discapacidad? ¿Cómo se están desenvolviendo? Y yo creo que al final es a partir de estas evidencias, entonces apostar nuevamente, lo digo, a las datas, y que se fomente en materia de políticas públicas y de manera programática la inclusión de las mujeres, de las juventudes con discapacidades, no solamente en el momento de accionar estos planes estratégicos, sino incluirla desde el día 1, desde la preparación hasta el trabajo de cómo va a funcionar, para que no se olviden ninguna de las perspectivas, porque a veces nosotros tenemos muchísimas empatías con las causas, pero olvidamos ciertas cosas, porque hay muchas interseccionalidades que se cruzan y que no contemplamos, y hay que también tener en nuestra mente que la comunidad de personas con discapacidad es bastante diversa. Entonces, hacer todas las perspectivas es muchísimo más funcional si dentro de estos planes estratégicos involucramos a las personas precisamente a quienes van dirigidos los planes. Y tenemos que asumir el rol de Panamá como signatario y hacer que el lema "nada de nosotros sin nosotros" se haga una realidad, que la inclusión sea una costumbre, y también pasar un poco del adultcentrismo que ve la etapa de juventud como una mera época de transición hacia la adultez, porque la juventud es bien capaz, y evidencia las estadísticas y evidencia las cifras que la juventud de hoy es la mayormente capacitada. Entonces, se necesita esa inclusión para que dejemos de ver a la discapacidad como un número o simplemente como funcionales para la foto. Me encantaría que el día de hoy también de repente se pudiese evidenciar cuántas juventudes con discapacidad tenemos que son psicólogos, y a partir de ahí, porque vemos en el imaginario que entendemos a una persona psicóloga, a una persona con discapacidad siendo atendida por un psicólogo, pero no brindando la atención. Y yo tengo amigos con discapacidad que son psicólogos. Entonces, empecemos a visibilizarnos de nuestras capacidades y entendámonos como aliados, porque al final la discapacidad, yo sí entiendo, es una lucha política, porque debemos ir encaminados a crear políticas públicas que beneficien al sector de las personas con discapacidad, pero no es una lucha partidaria, y yo no quería irme sin decir eso, porque al final la discapacidad nos compete a todos y a todas, a todos los que estamos involucrados, y también pensar un poco, y yo me llevo la lucha también, de mis amigas y amigos con discapacidad que a su vez pertenecen al miembro de la comunidad LGTBIQ+. Porque si tú eres una persona con discapacidad afrodescendiente, te tienes que también enfrentar al racismo. Y si eres una persona con discapacidad afrodescendiente o eres una persona con discapacidad LGTBIQ+, te enfrentas a la discriminación por tener discapacidad, por ser LGTBIQ+, o por ser también afrodescendiente. Cruzar todas estas interseccionalidades es importante, y apostar a la diversidad también es importante, porque solamente de ese modo los planes estratégicos serán funcionales. Y mantengo las propuestas de antes y entendernos todos nosotros, las organizaciones, como aliados, porque al final no debemos de pelear unos entre otros, debemos de exponer nuestras ideas y mantener el diálogo propositivo entre cada uno de nosotros, porque al final eso es lo que queremos, no dañarnos los unos a los otros, sino entendernos, y a partir de entendernos, entonces crear esas estrategias que nos van a beneficiar a todos y a todas. Esto sería sueño por ver un Panamá inclusivo. Es refrescante escuchar tu propuesta, Jimbel. Vamos a las preguntas de Keira, que también tengo un paquetito aquí para ella. Keira dice, Keira, por favor, activemos contigo el video y el micrófono, por favor. Eso, gracias. Dice, a nivel educativo, ¿crees que los profesores están capacitados para dar clases en la universidad a personas con discapacidad? Y pide pues que presentes un ejemplo. Otro aspecto que va en secuencia, ¿qué piensas de las plazas de empleo para jóvenes con discapacidad que si lo ven aptos para el tema laboral? Y número 3, también que es una pregunta que escribe acá en Zoom, ¿crees que es importante organizarse y formar parte de organizaciones con discapacidad? ¿Qué aportes crees tú que podrías dar en el tema de las organizaciones de personas con discapacidad? Interesante las 3 preguntas, y bueno, empiezo con la primera. En el ámbito universitario, yo tengo bastante experiencia en la universidad, ya estoy en mi segunda carrera universitaria, y por lo menos hablo de la Universidad Latina, que es donde he hecho mi primera y ahora mi segunda carrera. A ver, en las universidades privadas
no hay una oficina de equiparación y oportunidades como sí lo hay en la Universidad de Panamá y me parece, si no me equivoco, en la Tecnológica. Creo que las universidades estatales sí lo tienen, pero las universidades privadas no. Entonces, bueno, yo he tenido que buscar la manera, la forma, la estrategia y todo lo posible para explicarle a mis profesores cómo hacerme las adecuaciones. Yo ahí es donde quisiera por un momento ver sus rostros cuando llega una estudiante con el bastón entrando por el salón de clase y cómo será ese rostro al recibir esta gran sorpresa de un estudiante con discapacidad visual. Pero bueno, luego yo me entero porque por ahí siempre uno tiene su escáner, ¿verdad? Y les dice todo. Pero bueno, la experiencia interesante porque tanto a ellos como para mí, pues nos ha ayudado muchísimo, ellos han aprendido y yo también. No hay en las universidades privadas, sería muy interesante que las universidades privadas también tengan esta oficina que puede ser de gran ayuda para los profesores y para los estudiantes. Yo porque, bueno, yo en mi caso siempre he tratado, y bueno, es que es algo que mi mamá y mi papá desde pequeñita me han enseñado de que yo tengo que buscar la manera de hacer mis cosas, de que si no la puedo resolver de alguna manera, buscar siempre la manera de lograr poder concretar algún objetivo. Entonces, mis profesores todos desde el primer día, yo les comunico de mi discapacidad, cómo hacer las adecuaciones y esto. No ha sido tan difícil, gracias a Dios, para mí, ¿verdad? Hablo desde mi experiencia, no ha sido tan difícil porque siempre he llegado a ese entendimiento con ellos, a pesar de que estoy dando materias como fotografía, o sea, materias tan visuales, pero bueno, yo le digo a los profesores, profesor, yo de que tomo la foto la tomo, lo que no le garantizo es que salga bien enfocada o con todo lo que ellos requieren, pero bueno, ellos me evalúan desde mi esfuerzo, desde la teoría y desde otras cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado, las universidades privadas no tienen, y bueno, aunque la Universidad Latina, sí debo rescatar algo muy bueno, es que para mí tienen el mejor ascensor de Panamá, al menos del que yo conozco, porque tiene voz, tiene su sistema en braille, está súper bien adaptado para personas ciegas y con discapacidad física. Entonces, el entorno sí me parece bastante accesible para las discapacidades, por lo menos física y visual. Con referente a la segunda pregunta de las plazas de empleo de las personas con discapacidad, es un reto, no solo de Panamá, yo diría que en muchos lugares del mundo es un reto, un desafío, pero que tenemos que seguir incidiendo, que no podemos parar de luchar para que este reto se convierta en una oportunidad para demostrar nuestras capacidades, que primero vean nuestras capacidades que nuestra discapacidad. Yo conozco muchos jóvenes y también incluso adultos que tienen discapacidad y que no tienen un trabajo. Sí hay muchos todavía, pero el reto de nosotros es no dejar de prepararnos. Yo creo que este es un tiempo muy interesante y muy bueno que podemos invertir para prepararnos, para que en el día de mañana, cuando todo esto termine, llevar nuestra hoja de vida, porque la competencia viene muy dura para todos, tengas o no tengas discapacidad. Y yo creo que también es muy importante que las empresas, seguir incidiendo en seminarios, en capacitaciones para las empresas, porque hay mucho desconocimiento, hay muchos paradigmas en la discapacidad, mucho temor, y son cosas que uno con el tiempo tiene que ir derribando y acabando. Yo recuerdo cuando entré a hacer TV, y yo de pronto, pues obviamente en las primeras semanas hay cosas que yo no sabía, que yo desconocía, pero hoy en día pues la historia es otra y el reto es de nosotros, chicos. Yo creo que nosotros podemos hacer la diferencia, podemos apuntar a hacer cosas buenas, no tengas miedo. A veces yo sé que el temor, yo sé que a veces también existe el tema de que si me atrevo, cómo lo hago, pero hay que hacerlo porque si uno no se arriesga, no sabe de lo capaz que uno puede ser. Entonces hay que seguir trabajando en ese tema. Y por último, no me acuerdo la tercera pregunta. La parte de involucrarse con organizaciones de personas con discapacidad y la incidencia desde esos escenarios. Sí, el tema de las organizaciones. Bueno, yo tengo que decir, yo no pertenezco a ninguna asociación de personas con discapacidad, pero sí he estado muchas veces en reuniones, en actividades de ellos, y he sido parte porque me han invitado para ciertas actividades, y considero que las asociaciones son escenarios muy importantes para nosotros
porque de allí es donde se cocinan cosas muy buenas, muy interesantes, muy importantes para nuestra independencia, para la lucha de nuestros derechos, para seguir logrando ese espacio, ¿verdad? Entonces, yo creo que las asociaciones, los movimientos asociativos de personas con discapacidad, un mensaje que yo envío para ellos es que yo creo que es hora de renovar, yo creo que es bueno combinar la sangre nueva con la experiencia, la energía, con la pasión, el dinamismo y el conocimiento. Entonces, todo eso se puede combinar para seguir haciendo cosas increíbles, porque es para el beneficio de todos nosotros. Y definitivamente yo tengo que aplaudir el trabajo que están haciendo todas las asociaciones de personas con discapacidad, porque lo que ustedes hacen es increíble y están haciendo la voz, los ojos, las manos, los pies de todos nosotros, y de verdad, pues todo mi reconocimiento y felicitaciones para ustedes. Muchas gracias, Keira. Finalmente, también tenemos 3 preguntas para Alberto. Dice Alberto, has crecido. Dice, ¿qué le dirías a un joven para que se comprometa a participar de una organización con discapacidad? Igual también acá dice, has crecido en este tiempo y cómo motivarías a nuevos jóvenes a comprometerse también en esta lucha. Y tercero, dice acá, está bastante relacionada también, de la experiencia personal a la superación profesional a la incidencia colectiva. ¿Cuál es el escenario que viene a futuro en tu vida? Alberto, micrófono. Activa el micrófono. Sí, bien. Creo que la pregunta la tenía por aquí. ¿La puedes volver a repetir que no escuché? Sí. ¿Has crecido? ¿Qué le dirías a un joven para que se complemente o se comprometa a participar en una organización con discapacidad? Igual también la otra es que has crecido y la motivación que le darías a otros jóvenes para involucrarse. Y la tercera es pasando de la experiencia personal, profesional, a la incidencia de un colectivo. Bien, de verdad que al conocer de esta organización, la organización Fundación Todo Tuyo, desconocía de mis derechos que tenía como persona con discapacidad. Me integré a la fundación y de verdad que es como quien dice, no es lo mismo tomar una lucha uno solo que tomarla con un grupo bastante numeroso. Es como que tu voz más, suena más, pues, haces más bulla, como quien dice. Pero sí, es bueno, es positivo pertenecer a una organización. Y me quedo con el llamado que hace Keira de que empoderar nuevos líderes. De verdad que se necesita que se muestren. No espere que te digan, hey, ¿quieres participar? No, participa, tómate esos espacios y que la gente pueda conocer de nuevos líderes, pueda conocer de nuevas experiencias, de ver, de apoyar o de proponer nuevas cosas. Aquí quiero, bueno, hacer un pequeño llamadito al doctor Citón. Doctor, si bien es cierto, en las leyes están de que las personas con discapacidad tenemos un porcentaje para la inserción laboral, ¿qué posibilidades hay de que ese porcentaje crezca? Porque leyendo otras leyes hemos visto que por lo menos sin caer en lo xenofóbico ni nada de lo demás, los extranjeros creo que tienen un porcentaje mucho más alto que el de las personas con discapacidad. Sería bueno que las organizaciones nos uniéramos y ahora que viene esto de la nueva normalidad, Dios primero pasará, las organizaciones puedan por lo menos aumentar ese porcentaje de un 2 a un 5, quién sabe, y poder tener un poco más de oportunidades. Y al chico que me pregunta qué me motivó, de verdad, motivar a los jóvenes, duré mucho tiempo en mi casa, hermano. Muchas complicaciones. Sabemos que sufrimos de úlceras, otras complicaciones que las personas con discapacidad sabemos, pero hay un propósito. Hay un propósito, si Dios nos dejó vivos por un propósito, hay que buscar ese objetivo, hay que ver cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, luchar y no quedarse, como quien dice, al abandono, integrarse, superar esas barreras que nos brinda la sociedad, lo arquitectónico, y de verdad que luchar por nuestros sueños, de verdad que sí. En cuanto, ¿me repites la segunda pregunta y disculpa, Joaquín? Motivar Sí. a otros jóvenes también a que se involucren en el movimiento asociativo. Bueno, de verdad que hago un llamado a los jóvenes y sus familias de que no tengan miedo, no tengan pena
y que hay, ¿por qué van a ir? No vivamos de eso. A motivo a las diferentes organizaciones, a los familiares de personas con diferentes discapacidad, de que, bueno, ya con la nueva normalidad, después que pase esto, de que nos mostremos, de que peleemos unidos por un solo derecho que nos cubre a todos, o sea, el derecho de las personas con discapacidad y nuestras familias, sin divisiones, y de verdad que motivarlos a eso, pues a que pertenezcamos a alguna organización o que creen algún movimiento y participen de la toma de decisiones de las personas con discapacidad, como decía la compañera Yenbel, nada de nosotros sin nosotros, y de verdad que, bueno, ese es mi llamado a los jóvenes, a que se empoderen, y salgan nuevos líderes, como quien dice. Gracias. La verdad es que es muy inspirador escucharles, muchachos, y conociendo la clase de docente que tenemos de líder en este momento en la institución, estoy seguro de que para él también es muy refrescante saber que hay jóvenes líderes con discapacidad que representan ese futuro que anhelamos también de renovación del movimiento asociativo. Por eso hemos marcado bastante al final el hecho de pasar un poco de la superación, que es bastante compleja en los contextos, como decía Jinbel, o las etiquetas que en un momento dado planteaba Keira, a poder llegar a una incidencia efectiva. Cuando nos involucramos más juntos, somos más. Y estoy seguro que de una manera u otra nuestro querido director querrá también pues hacer una reflexión para terminar esta parte. Doctor Citón, si tiene a bien pues emitir algún tipo de consideración antes de terminar esta transmisión, y agradecerles a todos su tiempo, su esfuerzo de estar ahí delante de una cámara. No es fácil, y la tecnología siempre tiene todas sus conexiones diversas, pero creo que dentro de todo nos ha ido bastante bien, ¿verdad? Así que, doctor Citón. Gracias, Joaquín. Sí, en primer lugar quiero darle las gracias a Jinbel, quiero agradecerle a Keira y a Alberto Martínez por la brillante exposición que han tenido en la tarde de hoy. José Ingeniero, padre del positivismo inglés, señala: la juventud es la levadura moral de los pueblos. Y estoy plenamente seguro que con jóvenes como ustedes, las asociaciones de personas con discapacidad en este país van a seguir creciendo, van a establecerse nuevas metas. Yo los estimulo realmente a que sigan trabajando por sus sueños, que sigan todos sus ideales, todas sus aventuras, todos los retos que ustedes se encuentran, y traten siempre de superarlos, porque ustedes son los modelos de la nueva generación, ustedes son esos ídolos para las personas con discapacidad, para esos chicos jóvenes que vienen labrándose un porvenir. Sus pensamientos por un mejor mañana son estimulantes, escucharlos de verdad que es sumamente refrescantes, y qué mejor que trabajar precisamente juntos por un futuro mejor. Cuenten siempre con la Secretaría Nacional de Discapacidad, que en estos 13 años también se renueva. No ha llegado a los 15 años, todavía no tiene pantalones largos, pero realmente estamos trazando, ¿verdad?, las líneas maestras para que ese modelo de derechos humanos, ese dominio de la convención, llegue a todos los jóvenes y a todas las personas con discapacidad de este país, porque queremos una escuela de juventud para los líderes de personas con discapacidad. Necesitamos formarlos, así como se forman las personas en los sindicatos, y ustedes lo ven, que son capaces de defender sus deberes, sus derechos, etcétera. También necesitamos formar a los jóvenes con discapacidad para que dominen precisamente los principios, los acuerdos, las normas que están establecidas en convenios, en declaraciones que redundan en beneficio de las personas con discapacidad. A ustedes, gracias mil por haber estado abriendo hoy el telón de estos webinars que ha programado la Secretaría Nacional de Discapacidad con motivo de su 13º aniversario. Felicidades a ustedes, gracias por estar con nosotros, y sigamos juntos trabajando por un mejor futuro, la equiparación de oportunidades que requieren las personas con discapacidad. Saludos a todos. Muchas gracias, doctor. Uno de los comentarios que está también puesto en el chat del Zoom sintetiza un aspecto muy importante que recoge el pensamiento de las personas con discapacidad. Creo que fue Demetrio Chen que lo escribió allí. No queremos que nos regalen las cosas, tampoco somos héroes, queremos las mismas oportunidades, y pondera también el aspecto de las barreras físicas, actitudinales y
queremos simplemente que las autoridades propicien el mejoramiento de las condiciones para nuestro desarrollo pleno. Gracias por ese comentario y hay muchos más. Queremos simplemente, antes de terminar, recordarles que el día de mañana, a las 10 de la mañana, tendremos en esta misma plataforma el tema La salud mental de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia, a cargo de la doctora Juana Herrera Araúz, que es la directora del Instituto Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud. Así que los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Vamos a estar unos minutos antes verificando los aspectos tecnológicos. Así que gracias por estar en esta serie de seminarios virtuales en conmemoración de nuestros 13 años de fundación como entidad autónoma del Estado, CENADIS, trabajando por una sociedad más inclusiva para que nadie se quede atrás. Muchas gracias y buenas tardes.